Nada, yo quiero decir que es un honor estar aquí al lado de Anabel y es un honor y es un alivio porque no sé si ustedes recuerdan que García Luna dijo en una ocasión que Anabel era su peor enemigo, que era su principal, el principal peligro para él era Anabel. Pues saben que después de leer sus libros yo estoy de acuerdo con García Luna. Yo qué bueno que la tengo aquí al lado y no enfrente, no de enemiga, porque debe ser terrible tenerla de enemiga. Realmente a mí me parece que Anabel es paradigmática de esta generación de periodistas que ha surgido en México y que vienen efectivamente de la sociedad civil, que se han separado de estas lógicas que antes predominaban en la prensa nacional, en las cuales la prensa repetía uniformemente todo lo que decía el gobierno. Y estos son periodistas que realmente, Anabel y Pepe, son periodistas que realmente le sirven a la sociedad civil y nos dan información que es verdaderamente fundamental para entender lo que está pasando en el México de hoy. Su libro, Los Señores del Narco, yo creo que tendría que ser lectura obligatoria para todos los mexicanos, y yo creo que México en Llamas también. Yo estoy convencido, es decir, yo realmente leí el libro con avidez y con preocupación. Primero me llama la atención que Anabel escribe cada vez mejor, y eso está padrísimo, es decir, está muy bien, se lee como agua, y luego me impresiona el nivel de información que tiene. La información, es decir, hay un montón de cosas que vienen en este libro que yo, a pesar de que estoy leyendo periódicos y revistas todo el tiempo, no sabía ni tenía idea, pero que además te explican muchas de las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, yo no sabía hasta qué grado Marta Sagún había buscado la presidencia en 2012, había buscado ser la candidata del PAN en 2012. Era un rumor, había cosas que se habían filtrado, pero Anabel lo documenta requete bien. Yo no sabía hasta qué punto sigue la corrupción de los Briviesca. Anabel lo documenta muy bien a través de actas ministeriales, de actas de juzgados en Estados Unidos. No sabíamos hasta qué punto estaba infiltrado el ejército por el narco. Anabel lo documenta maravillosamente bien. El caso, es decir, a mí lo que todos especulábamos, lo que mucha gente dijo, de que Acosta Chaparro había sido el general X en Los Señores del Narco, Anabel aquí confirma que es cierto, hace un recuento de todo la historia de Acosta Chaparro, de todo lo del general Ángeles Doajare, es decir, y es muy impresionante lo que vemos. La parte que a mí más, bueno, los nexos de los Briviesca con la corrupción en Pemex, es de veras de no dormir, ¿no? Y revela efectivamente ese pozo, esa fosa séptica de corrupción, fosa antiséptica de corrupción que fue el gobierno de Felipe Calderón. La parte que a mí más me llama la atención en el texto de Anabel es la que se refiere a la corrupción que privó en Genaro García Luna y su entorno. Cárdenas Palomino, Rosas, es decir, son historias verdaderamente espeluznantes. Y a mí me parece finalmente que Anabel hace, a partir de información muy dura, hace un análisis que me parece espléndido de lo que ha ocurrido con la guerra del narco de Calderón, y me voy a permitir leerlo. Es un poco extenso, pero creo que lo tenemos que tener presente siempre para entender qué es lo que está ya pasando con el país. Dice así: la guerra entre los cárteles es violenta e inestable. Un día los aliados se vuelven rabiosos enemigos. Para sobrevivir, las grandes organizaciones que se han debilitado por la batalla tendenciosa del gobierno federal que favorece al cártel de Sinaloa van switchando con un grupo y luego con otro. Pese a la inestabilidad, en esta guerra existe una cadena de mando en la cual aún prevalece una jerarquía, un capo que da órdenes para hacer o dejar de hacer. El capo piensa en el negocio y, por muy pocos escrúpulos que posea, no quiere que las cosas se desborden hasta provocar un caos que se vuelva contraproducente para su negocio. Irónicamente, el único consenso que existe entre esos cárteles que quieren ver muertos a sus enemigos es que la guerra ya se salió de control y que es necesario volver al orden antes de que la anarquía afecte sus ilícitos intereses. En este nivel de guerra combaten el Ejército Mexicano, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal y el Gobierno de Estados Unidos.
Unos se coluden con otros y combaten a los demás por pura consigna. En algunas instituciones, como la SSP federal, cada vez es más difícil distinguir quiénes son miembros del cártel y quiénes los servidores públicos. Además de esta guerra a gran escala, existe una guerra en segundo plano, más violenta y sanguinaria, que atenta de manera más directa contra la población civil. El desencadenamiento de este nivel de guerra y sus consecuencias jamás fueron previstos por el gobierno federal. La guerra de las células criminales surgidas como consecuencia de la detención o el asesinato de los narcotraficantes que pertenecían a un cártel. La guerra de las huestes de segundo y tercer nivel de los grandes capos. Y agrega: sin capacidad ni inteligencia, el gobierno de Felipe Calderón jamás calculó que cada uno de aquellos operadores importantes tenía a sus órdenes subgrupos criminales, los cuales controlaban las plazas de los cárteles de manera cotidiana. Estos subgrupos o células están conformados por sicarios, halcones, distribuidores de droga y narcomenudistas, por redes de taxistas, bandas de robacoches y secuestradores. El capo, integrante del cártel, les proporcionaba todo: dinero, droga, armas, vehículos robados e incluso protección federal. El jefe de la célula debía reclutar a su gente y encargarse de corromper a las autoridades municipales y estatales. Al quedarse sin líder, por la captura o el abatimiento de su jefe, esos subgrupos se volvieron criminales emprendedores e independientes. Y como la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y el federal, son incapaces de ejercer la autoridad y hacer respetar la ley de manera generalizada en el país, estas células criminales se volvieron muy poderosas en los territorios que ocupan. Cada célula independizada comenzó a asumir el territorio que le quedó, municipios, colonias y calles, y creó su propia organización delictiva. Está cabrón. Esto implica un deterioro real, brutal, del tejido social del país. Y esto a mí me hace ver, me recuerda que estamos como llegaron a estar los chinos a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un país que está ya controlado o que tiende a ser controlado, es decir, vamos hacia allá, un país que tiende a ser controlado por los grupos delictivos. En China se vive un periodo que es terrible, que es el periodo de los señores de la guerra, en el cual no había Estado. Prácticamente cada territorio era controlado por facciones criminales y cada facción criminal tenía sus zonas de desastre, sus zonas de sus propios grupos criminales. Este es el gran legado de Calderón, es la destrucción de la seguridad pública, la destrucción del tejido social a niveles inimaginables. Yo lo único, es decir, a mí me parece que el texto de Anabel aporta mucha información y me ayuda a sostener la tesis, que es muy sencilla, de que nos hemos convertido en un país intervenido. Todo esto ocurre en buena medida porque aquí está metido Estados Unidos. Yo creo que siempre hay que recordar que esta guerra tiene su origen en un problema político muy concreto, que es que Calderón llegó a la presidencia de la República mediante un fraude electoral, llegó sin ninguna legitimidad, y para legitimarse y para conservarse en el poder, buscó alianzas con sectores con poderes fácticos y con sectores de interés y por supuesto con los Estados Unidos. Hay un cable que todos los mexicanos tendríamos que recordar siempre, que refiere que el 1 de septiembre de 2006 Calderón fue a la embajada norteamericana, es un cable de Wikileaks que se publicó en La Jornada. Calderón fue a la embajada norteamericana a pedir que lo apuntalaran porque se encontraba en una situación de extrema debilidad. El cable dice que el embajador decide apuntalarlo en los temas que son prioridad para Estados Unidos. Y yo insisto, el único tema que es prioridad para Estados Unidos y mediante el cual Calderón buscó apuntalarse es es el de la guerra contra el narcotráfico. Ahí es donde se estableció la estrategia de Calderón, de la guerra contra el narco y la estrategia de Calderón para quedarse en el gobierno. Hay que recordar que la guerra del narco es una estrategia que ha seguido Estados Unidos desde hace ya más de un siglo, como parte de su arsenal y de sus estrategias de intervención política y militar en otros países. Las guerras del narco las utiliza Estados Unidos para dos cosas. La primera es para estabilizar gobiernos que sí le gustan, es el caso de Calderón.
Y la segunda es para desestabilizar gobiernos que no le gustan. Estados Unidos ha utilizado las guerras contra el narco para financiar los aspectos más sucios de su política exterior. Aquí el caso de México es clarísimo. Calderón ha buscado, se logró mantener en el poder gracias a la guerra contra el narco. Y es que hay que entender que la guerra contra el narco es, ante todas las cosas, una estrategia contrainsurgente muy eficaz, porque simplemente pone, es decir, a ver, es una estrategia que acabó con las guerrillas en México, es decir, bueno, ahí están latentes, pero las redujo a la nada prácticamente, y por una razón muy sencilla. Las guerrillas funcionan a partir de una base territorial, y el narco también compite con territorios. Cuando tú desatas una guerra contra el narco, lo que haces es que pones a las guerrillas a combatir con los cárteles por el territorio. Y en esta guerra siempre van a ganar los cárteles, porque siempre tendrán más dinero, siempre tendrán más armas, siempre tendrás más poder de operación y siempre tendrán más alianzas que las que jamás tendrán los grupos guerrilleros. Entonces, es una estrategia de control, primero antiguerrillera, y también es la militarización del país con motivos de la guerra del narco, es una estrategia de control político muy eficaz. Tú no puedes hacer marchas y protestar contra Calderón en Ciudad Juárez, en Reynosa, en estos lugares, porque simplemente la calle está tomada por la delincuencia organizada. Es una estrategia finalmente que busca destrozar lo que queda del tejido social. Entonces, yo leo esta información en este contexto y es impresionante porque todo encaja, y es claro, es decir, yo sí creo que Calderón va a ser recordado por las 5 cosas que dice Anabel. Dice Anabel que Calderón será recordado por 5 cosas: por el infinito poder del Chapo Guzmán, por el asesinato de más de 60,000 personas, parece ser que son 90,000, por el México controlado por los cárteles y por el regreso del PRI a Los Pinos. También va a ser recordado es decir, todo esto no se explica sin el fraude electoral de 2006. Y esto, por supuesto, nos lleva a otra reflexión que a mí me preocupa. ¿Qué va a pasar ahora? Enrique Peña Nieto ya anunció que va a seguir la misma estrategia. Lo que quiere decir que es una estrategia de la cual no se puede deshacer. Es una estrategia que está vinculada, entre otras cosas, a lo que dice Washington, a lo que dicta Washington. Lo que cuenta aquí Anabel de que García Luna estaba casi seguro de que iba a seguir en el mando de la SSP, no se explica por los nexos con Salinas, se explica por sus nexos con Washington. Salinas no creo que tenga la fuerza suficiente para pedirle que se quede este señor, pero Washington sí. Finalmente se relevó, no está Genaro García Luna en estos asuntos, se le va a quitar, etcétera. Y lo que sí es un hecho es que él se va a ir a Miami, como bien cuenta Anabel, a montar un negocio de cafeterías y de seguridad y otra serie de cosas que son increíbles. Se va efectivamente al lugar donde va la derecha latinoamericana política corrupta y criminal, se va a Miami, ahí se van todos estos señores. Entonces, estamos hablando de un grado de deterioro terrible, pero lo que estamos enfrentando es la prolongación de esta guerra por varios años más. Y este es el drama que vamos a vivir con Enrique Peña Nieto, porque el problema de Enrique Peña Nieto también es que es ilegítimo. Y la ilegitimidad de Enrique Peña Nieto, es decir, yo estoy convencido de que Enrique Peña Nieto se atreve a permanecer en el poder, a hacer el fraude electoral en última instancia, porque sabe que cuenta con una estrategia que ya ha hecho andar Calderón y que cuenta con el respaldo de los norteamericanos, que es la estrategia antinarco. Para aplicar sus políticas neoliberales y para impulsar su nueva oleada de reformas neoliberales, Enrique Peña Nieto cuenta, al igual que Calderón, con el apoyo de esta estrategia que ha militarizado al país y que nos hace invivible la vida a los mexicanos. Yo simplemente concluyo con esto. Lo que pasó el 1 de diciembre es una advertencia, es una señal de lo que va a pasar en el resto del sexenio. Esto, es decir, y aquí yo sí coincido con Adolfo Gili cuando dice que Enrique Peña Nieto ya llevó a cabo, ya cumplió su primera promesa de campaña.
En la Ibero él dijo que iba a que si tuviera que repetir lo de Atenco lo repetiría, y ya lo repitió. Sí espero yo que acaben de soltar a los chavos, ya soltaron a 50, creo yo. Pero tenemos que exigir que lo suelten a todos, ¿eh? Y tenemos que plantear, además, es decir, que se investigue qué ocurrió ese 1 de diciembre. Ese 1 de diciembre lo que vivimos fue un halconazo. Es una estrategia que ha seguido el Estado mexicano y concretamente el PRI desde hace 40 años. Lo hicieron en 68, lo hicieron en 71, lo hicieron en 85, lo hicieron en el 99 y lo están volviendo a hacer ahora. Yo no digo que el PAN no lo haya intentado, el PAN hizo otras cosas y otras cosas, pero al PAN no le salen tan bien como al PRI. Y si ustedes se fijan, esta tampoco le salió tan bien al PRI, porque por la reacción en las redes sociales, por la reacción de la gente, etcétera, por la información que ha cundido, y aquí sí un aplauso para esta sociedad que se lo merece. Ya sacaron a 50, vamos a sacar a los demás. A todos. Entonces, y sobre todo, y también vamos a exigir quién carajos está detrás de los provocadores que sí se metieron a la Alameda. Pues sí, claro, por supuesto, pero vamos a exigir la investigación. Las fotos están las fotos de los provocadores dialogando con los policías atrás de las vallas, están las fotos de cómo fueron los videos de cómo fueron los actos de provocación, etcétera, pero tenemos que exigir que esto vaya a fondo y que se desmantelen esto, es decir, porque en la medida en la que exijamos que esto se investigue, se verán obligados a parar esta estrategia. Esto es lo que hay que hacer. Pues deja tú, pues sí, además la renuncia a Mancera, por supuesto, pero ojo, yo aquí les quiero plantear un problema que es serio. El PRI, esta estrategia es una estrategia que ya usaron en el 99, es una estrategia que también tiene que pega a varias bandas. Sin lugar a dudas, lo que hizo la Policía del Distrito Federal es inaceptable. Es inaceptable y eso se tiene que investigar, y hay que investigar quién estuvo detrás de estos actos y de estas movilizaciones. A mí, perdóname, la figura que me llama la atención es Calp, Mondragón y Calp. Aquí hay un problema con Mondragón y Calp, porque él era el que montó el operativo en el DF y el que ya era jefe de la Policía Federal ese día. Esa es la pieza clave de este proceso. Y hay que entender, ojo, hay que entender que aquí pasa una cosa que es muy seria. Esta estrategia es una estrategia de varias bandas. Es decir, es como una llave de judo. Buscan aprovechar el impulso del enemigo para derribarlo. Y el impulso del enemigo aquí está centrado claramente en la furia y el enojo de sectores ciudadanos, furia que yo creo que es legítima, enojo que yo creo que es legítimo, pero lo que hacen es, lo infiltran, hacen actos de provocación para poder reprimir y para poder encarcelar a gente. Y de paso están aprovechando todo este proceso para que tengamos bronca con el propio gobierno del Distrito Federal al que nosotros pusimos. Ojo, lo pusimos para que no hiciera estas cosas, y es inaceptable que la Policía del Distrito Federal haya hecho estas cosas, eso sin duda, pero hay que tener mucho cuidado, porque es decir, fíjate, aquí lo que resultó es muy claro, igual que con el CGH en el 99, avientan la provocación y de repente resulta que los sectores ultras, muchos de los cuales están infiltrados, de repente encuentran que su peor enemigo pues, es la izquierda institucional o la izquierda electoral. Perdóname, no. El peor enemigo es el PRI, el peor enemigo es el PAN, el peor enemigo es esta oligarquía neoliberal. Uno de los pocos diques que hay contra esta oligarquía neoliberal es esta izquierda. Hay que exigirle que se pliegue a lo que queremos, por supuesto, pero también hay que tener mucho cuidado de que esto no se convierta en un ariete para acabar con el gobierno del Distrito Federal, que al final de cuentas es un gobierno de izquierda. Entonces tenemos varias consignas. Exigir limpieza en esa policía y sí, perdóname, defender a la izquierda en este país. Es todo lo que les quiero decir.